Y vamos al tema de esta mañana. Ayer leíamos en el periódico que una pareja francesa deja a sus hijos en una gasolinera lusa y los menores de 3 y 5 años fueron encontrados en una zona rural. Y hace 5 días leí que había sido detenido en el Ejido tras matar a sus padres y herir a otras 4 personas. Lamentablemente no son noticias excepcionales, tristemente son bastante cotidianas. Y ello nos lleva a una de las grandes cuestiones que se preguntó y se pregunta a la humanidad, que es cuál es el origen del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay malas personas? ¿Por qué las personas hacen estas barbaridades? Según los filósofos, algunos dicen que es por el libre albedrío, que el ser humano tiene la libertad de decidir si quiere hacer lo bueno o quiere hacer lo malo. Y por lo tanto el mal existe porque hay personas que deciden querer hacer el mal por su egoísmo o porque toman decisiones simplemente equivocadas sin saber. Bueno, si es por egoísmo, habría que preguntarse entonces de dónde viene ese egoísmo. Según Sócrates, el mal moral es el fruto de la ignorancia de los seres humanos. Según la psicología, Freud dice que es el resultado de una pulsión interna inherente al ser humano en su lucha por la supervivencia y la satisfacción personal. Pero esta mañana mi propósito es ver cuál es la explicación que da Dios a por qué existe el mal y la maldad en nuestro mundo. Pero antes unas pinceladas acerca de cómo era el hombre, el ser humano, originalmente. Cuando Dios creó a la humanidad, ¿qué caracterizaba? ¿Cómo era esa persona? Y lo que nos enseña Dios en la Biblia, porque lógicamente ninguno de nosotros estábamos allí, pero Él sí nos dice cómo eran, y tenemos el testimonio también de la antigüedad, de que aquellos primeros hombres pues transmitieron cómo era la vida en un principio, cómo ellos la vivieron y el cambio que se produjo después. Entonces el hombre, el ser humano, primero era perfecto, lógico, creación de un Dios perfecto, no podíamos esperar otra cosa que Dios crease a un ser perfecto. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, nos dice que él, en su investigación, también encontró esa verdad. Y dice, Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Dios, cuando terminó de crear todas las cosas, lo último fue el ser humano, y dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora, si Dios hizo todo perfecto, también los defectos que tenemos forman parte de esa creación perfecta de Dios. Bueno, dicen que un predicador que hablaba de eso, de que Dios hizo todo tan perfecto, al terminar su sermón, se le acercó una persona que tenía una joroba importante y le preguntó al pastor, si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué yo tengo esa joroba? Bueno, el pastor, desafortunadamente, la respuesta, en mi opinión, pues no fue la mejor. Le dijo, Dios mío, qué joroba tan perfecta te hizo Dios, ¿no? Pero creo que no se puede hablar de una joroba bonita ni de ningún otro defecto que podamos tener físico. Yo el primero los tengo también, porque Dios no nos creó, lógicamente, con esos defectos, sino que permitió que surgieran en el discurrir de la vida como consecuencia del pecado. Yo soy miope y creo que si soy miope no es porque Dios quiso que fuera miope, aunque sí es verdad que Él lo permitió. Si yo creyera que Dios intencionadamente quería que yo fuese miope, a lo mejor no tendría que usar gafas, porque estaría como rebelándome contra Dios. Es el resultado de lo que ocurrió después de esa creación perfecta. ¿Cómo era el ser humano al principio? Además de esa perfección en todos los aspectos, físico, moral, espiritual, tenía una relación directa personal con Dios, lo que llamamos en términos bíblicos comunión, tenía comunión con Dios. Es decir, que el ser humano podía hablar cara a cara directamente con Dios. Y ya sé que eso es algo que mucha gente espera hoy, ¿verdad? Que Dios se le aparezca y le hable cara a cara, pero no es posible. Pero en el principio sí lo era. Y Génesis capítulo 3, versículos
8 y 9, nos da a entender que eso era un comportamiento habitual, que Dios solía acercarse cada día al huerto del Edén y buscaba a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y se tenía sus paseos, sus conversaciones con ellos. Hasta que llegó ese día que ocurrió algo que interrumpió esa relación y Dios comenzó la búsqueda por el hombre. Curiosamente, no el hombre por Dios, que era lo que necesitaba, sino el hombre buscando a Dios, sino es Dios buscando al hombre y preguntándole: ¿dónde estás? Yo no sé si podemos imaginar cómo sería nuestra vida si hoy todavía pudiéramos vivir en esa condición, de que por la mañana tuviéramos nuestro encuentro con Dios y poder pasear con Él, caminar con Él y hablar con Él, pero cara a cara. Pero luego ocurrió algo, y es que ese ser humano, que tenía también otra cualidad, que es el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir si quiere hacer lo bueno o no, si quiere obedecer a Dios o no, porque lógicamente Dios creó un ser con pensamientos, sentimientos, no un autómata, no una máquina que hiciera exactamente lo que Dios quería, sino que libremente pudiera decidir si quería o no hacer lo que Dios le decía que debía de hacer. Y el hombre decidió libremente en un momento dado, pues no hacer lo que Dios le decía que era lo correcto. Y eso es lo que conocemos como la caída. Y desde entonces, los seres humanos, nosotros, tenemos un libre albedrío limitado. No podemos hacer exactamente lo que queremos. Estamos condicionados por nuestra naturaleza, nuestra manera de ser, estamos condicionados por el entorno y por lo tanto ninguna decisión es 100% libre. Es como, por ejemplo, un preso que está en la cárcel es libre de levantarse, de mover, de caminar por su celda, pero no es libre de ir más allá, porque hay unos muros que lo limitan y le condicionan. Y el ser humano solo puede recuperar su libertad, pues por la obra de Dios, que luego explicaremos, que Dios puede transformar, cambiar nuestra vida y capacitarnos para que en cierta medida podamos hacer lo que es correcto. Por eso, los creyentes, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios y que le tenemos en nuestra vida, nos ha dado un superpoder, nos ha dado una fuerza especial que nos capacita para contrarrestar las malas influencias que están en nosotros mismos y también en el entorno en el cual vivimos. Y desde entonces, por eso nosotros los creyentes por lo menos, y las buenas personas incluso en general, viven en una tensión continua entre querer hacer el bien y fracasar. Pablo lo explicó muy bien en Romanos capítulo 7, donde explicó que él, aun siendo el apóstol, quería hacer el bien y muchas veces fracasaba. Esa es mi experiencia también. En el día a día fracaso muchas veces y hago lo que no debo hacer o digo lo que no debo decir, pienso lo que no debo pensar y siento lo que no debo pensar. Pero el creyente se caracteriza porque lucha contra eso y con la ayuda del Espíritu pues va remontando y haciendo que puedan ser más los éxitos que los fracasos. Finalmente, una característica más del ser humano que Dios creó, del diseño original, es que vivía en obediencia a Dios. Y Dios, por ejemplo, una de las primeras cosas que le mandó a hacer era tener que ser señor de la tierra, del planeta, de la creación. Y entre ello, una de las cosas que Dios le dijo es que le pusiera nombre a los animales. Es interesante eso porque Dios pudo haber hecho que él le pusiera los nombres, ¿no? Entonces, que un día Adán, sentado en la terraza de su casa, viera pasar a los animales y Dios le dijera: mira, esto es un caballo y esto es un perro. Pero Dios le dio a Adán la capacidad de poner nombre a los animales. Y eso era un gesto también de esa autoridad delegada que Dios le había dado al ser humano para administrar este mundo, esta creación. Porque claro, ¿quién tiene la autoridad
para poner nombre a tus hijos? Pues la tenemos los padres, ¿no? Son los que tenemos la autoridad. Era un gesto de autoridad. Así que al principio Adán pues fue viviendo según Dios le iba diciendo que debía comportarse. Y una de las órdenes que Dios le dio es que todo lo que había se podía comer de todo menos del fruto de uno de los árboles. Y claro, era una condición necesaria para poner a prueba su libertad, su deseo voluntario de hacer lo que Dios le pedía, que no fuera obligatorio, sino que tuviera una alternativa. Y tristemente, aunque no sabemos exactamente cuánto duró, pero tristemente, y parece que poco tiempo, duró esta vida ideal del ser humano. Y entonces vino la caída. Y desde entonces, desde que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pues comenzó todo el caos en nuestro mundo. ¿Quién dijo, me gusta la humanidad? Pues dicen que un caníbal es el que le gusta la humanidad. En el año 2009 se anunció un fin de semana especial en el Zoo de Londres y decía, el animal más destructivo del mundo se expone en este zoo. Y habían puesto a un hombre en una jaula, presentándolo como lo más destructivo. Leonardo da Vinci dijo, verdaderamente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos. Y una cita más de un creyente que escribió hace unos años lo siguiente, el ser humano es el único animal que se deshumaniza. Un tigre no se destigreza, ni un león se desleoniza, pero la deshumanización sí que es un concepto acuñado en el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces? La Biblia nos da la explicación, cómo hemos llegado a la situación actual. Pues Dios dice que un día se presentó Satanás, el enemigo de Dios, el antidios, y se presentó a nuestros primeros padres con la tentación, tratando de incitarles a que se rebelaran contra Dios. La relación con Dios del hombre se basaba en una obediencia voluntaria y por lo tanto el hombre podía decidir si quería seguir las instrucciones de Dios y entonces le iría bien, o si no las seguía, si desobedecía a Dios, pues dice Génesis 2:17, si comían de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comas, ciertamente morirás. En ese lugar idílico, perfecto, apareció Satanás en forma de serpiente. También es interesante el dato de que la serpiente originalmente pertenecía al orden de los animales del campo. Era diferente de como es hoy. Y era un animal hermoso y atractivo. Y la estrategia que usó Satanás para tentar al hombre a rebelarse contra Dios, a darle espalda a Dios, a desobedecer a Dios, fue poner en duda el plan de Dios, poner en duda lo que Dios decía y tratar de hacerle ver al hombre que Dios es un ser tirano que nos quita la libertad. Este fue el argumento, lo que utilizó para presionar a desobedecer a Dios. Y lo hizo con algunas preguntas. A Eva le preguntó, Génesis 3:1, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Es una pregunta sutil, porque esa no era verdad, era solo de un árbol. Usó también una acusación sutil, porque le dice Génesis 3, versículos 4 y 5, que si comían de ese árbol, dice, ciertamente no moriréis. O sea, contradice directamente lo que Dios decía. Y Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué idea está transmitiendo o comunicando Satanás que está percibiendo Adán y Eva? Pues de que Dios es egoísta y que Dios quiere ser el único que gobierna y que manda.
Y Dios sabe además que si coméis, si desobedecéis a Dios y coméis de ese fruto prohibido, vais a ser iguales a Él y no tendréis necesidad de obedecerle ya a Él, a Dios. Y por lo tanto Dios quiere que estéis en oscuridad y que no conozcáis lo que os puede hacer realmente libres. Está sembrando la duda en lo que Dios es, incluso en su bondad y de lo que Dios había dicho. ¿Os suena de algo? Creo que hoy tenemos la misma presión. Hoy nuestro mundo pone en entredicho la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Nuestro mundo nos transmite la idea de que supuestamente lo que la Biblia dice son normas que nos privan de, nos quitan libertad, cuando son normas que nos protegen. Y nuestro mundo también nos dice, y lamentablemente yo lo veo que hasta entre los creyentes se tragan a veces algunas ideas de que si desobedeces a Dios no pasa nada, no va a pasar nada. O por lo menos por lo que vemos de la vida de las personas parece que algunos se lo creen, de que si no hacemos exactamente lo que Dios dice, que no hay que tomárselo tan en serio, que al final no pasa nada y puedes disfrutar más de la vida. Bueno, con estos argumentos Satanás logró que Eva y Adán confiaran más, curiosamente, en las palabras de un desconocido, una desconocida, esa serpiente que empezó a hablar, en lugar de confiar en Dios, que sí que había dado muestras de su bondad, porque los había hecho perfectos, les había provisto un lugar paradisíaco donde vivir y les daba todo lo que necesitaban. Y curiosamente, Adán y Eva prestan atención a alguien que no conocen, que no saben realmente quién es, y rechazan seguir las palabras de aquel que había demostrado ser bueno con ellos. Aquí solo un pequeño paréntesis, que es interesante notar en esta historia, que la vida eterna depende de la fe en Dios desde Adán. La vida eterna no es algo, por la fe, no es algo nuevo solo del Nuevo Testamento, viene desde Adán. Si Adán y Eva confiaran, tuvieran fe en Dios, pues eran también salvos, tenían la vida eterna. Bueno, en este cuadro que estamos recordando rápidamente, pues ante la presión, la primera fue Eva, que desobedeció a Dios, y dice, siendo engañada. Quiero leer un texto de 1 Timoteo 2, versículo 14, donde se confirma ese hecho. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. La palabra transgresión significa pecado, es lo mismo. Ahora, ¿qué es interesante aquí? La mujer pecó, desobedeció a Dios, siendo engañada. El hombre, Adán, pecó sin ser engañado. Por lo tanto, el hombre es más culpable que la mujer. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas? ¿Qué es lo que ocurrió cuando el ser humano decide desobedecer a Dios? Bueno, lo primero que ocurre es la muerte. Dios había dicho que si comían, morirían. Y la muerte no es otra cosa más que separación. La muerte, en primer lugar, sería espiritual, desconexión de Dios, separación de Dios, y eso ocurrió inmediatamente. Y luego la muerte física, que vendría unos años más tarde. ¿Qué más ocurrió? Pues sí, Adán y Eva descubrieron el conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto perdieron la inocencia. Capítulo 3, versículo 7 de Génesis, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y lo siguiente, esconderse de Dios. No es realmente un comportamiento, hasta podríamos decirlo, infantil. ¿Cómo se puede pensar, o cómo se le puede ocurrir a alguien que uno se puede esconder de Dios? Es como esos niños pequeños, ¿verdad? Que se tapan los ojos y dicen, no estoy. Claro, porque ellos
están en la oscuridad y no se ven. ¿Y cómo es posible que se puede pensar que se puede uno esconder de Dios? ¿Y no es verdad que en la actualidad el ser humano sigue con el mismo engaño de pensar de que se puede esconder de Dios, que puede hacer cosas a escondidas de Dios, como si Dios no viera todo lo que cada uno de nosotros hacemos? ¿Qué más ocurrió al desobedecer a Dios? Pues algo muy común en la actualidad también. Comenzaron a culparse unos a otros de sus malas acciones. Ninguno de ellos aceptó su responsabilidad. Los humoristas Les Luthiers dijeron: errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y esto es lo que hicieron. Adán casi le echa la culpa a Dios mismo. Le dice: la mujer que tú me diste. Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Y cómo reacciona Dios? Dios se acerca a Adán y Eva cuando acaban de desobedecerle, de tomar esa decisión de tan terribles consecuencias. ¿Cómo te hubieras acercado tú a tus hijos si toman una mala decisión como esa? Pues Dios se acercó con una pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué es lo que habéis hecho? Y esa pregunta seguramente lleva implícita la oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad del perdón. Pero ellos buscaron excusas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo siguiente que ocurrió: cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, Dios maldice a la serpiente. Todo esto está en el capítulo 3 de Génesis. Dios maldice la tierra, pero ojo, Dios no maldice a las personas. Maldice la tierra, maldice la serpiente, pero no maldice a las personas. Y al menos como yo lo entiendo, la descripción que tenemos en ese capítulo 3, en realidad está Dios describiendo las consecuencias que sufrirían los seres humanos de romper su relación con Dios. Y entre esas consecuencias, a nivel físico, pues a la mujer le vendrían los dolores de parto y sufriría también el abuso del hombre. Esto es como una profecía, una predicción, que Dios dice: mira, lo que va a ocurrir es que el hombre va a abusar de ti. Hay una traducción de nuestras Biblias, que es la Nueva Traducción Viviente, que Génesis 3:16 lo traduce así. Dice: y le dice Dios a la mujer: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Por lo tanto, este conflicto eterno entre el hombre y la mujer no es tanto como una decisión divina, sino más bien es una descripción divina de lo que ocurre cuando el ser humano vive de espaldas a Dios. Y cuando Dios ya no es el Señor de su vida, y cuando ya no obedeces a Dios, entonces viene el resultado, que son estos conflictos. Y esta es la historia de la humanidad. Antes de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, había un único Señor. No era ni él ni ella, era Dios. Y en ese tiempo ambos, Adán y Eva, eran corregentes. Después de la caída es que vienen todos los conflictos. Algo más que ocurrió cuando Adán y Eva desobedecen a Dios fue la muerte, la primera muerte que jamás existió. No era conocido la muerte. Y la primera muerte, además, fue de un ser inocente. Génesis 3, versículo 21, tuvo que morir un animal para que Dios hiciera vestiduras para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Sin duda, un anticipo de lo que Cristo haría años después, muriendo para cubrir la desnudez del pecado de la humanidad. Y en eso hay un tremendo gesto de amor de Dios por aquellos pecadores que habían decidido libre y voluntariamente desobedecer a Dios.
Dios les ama y Dios sacrifica un animal inocente para cubrir su desnudez. Es el inmenso amor de Dios aún por los pecadores, que en lugar de fulminarlos, provee una salida. ¿Cómo tenemos que aprender de Dios también en nuestras relaciones personales? Los padres a los hijos, cuando pecan, ¿cómo debemos actuar? Pues como Dios actuó con nuestros primeros padres. Una consecuencia más de las que fueron inmediatas cuando Adán y Eva desobedecieron es que perdieron el paraíso. Cuando uno vive de espaldas a Dios, deja de vivir en el paraíso. Pero si todo eso nos parece bastante, luego vinieron más consecuencias en los años siguientes. Lo primero que ocurrió es que esa condición de pecado de Adán y Eva se transmitió a su descendencia. A partir de ahí, los hijos de Adán y Eva heredaron una naturaleza, una condición pecadora. David lo reconoce en el libro de los Salmos cuando él confiesa su pecado y lo reconoce, explica y dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre». Esa es la raíz que nos lleva a pecar. En el Salmo 58, versículo 3, «Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras». Y esa es la realidad que aún los niños, nuestros niños también, desde muy pequeños, tienen en sí el estigma y por eso necesitan ser corregidos y educados. No hace falta que nadie enseñe a un niño la maldad, sale de su propio ser. Romanos capítulo 5, versículo 12, insiste en esta idea de la transmisión del pecado de una generación a otra. Dice Romanos 5, 12, «Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron». Dicho de otra manera, cada vez que muere una persona, cada muerte es la evidencia de la transmisión del pecado. Por eso muere, si no, no morirían. Ahora os voy a dejar una pregunta. Si alguien luego no le va a quitar el sueño, que me pregunte después. Pero ¿existe el gen del pecado entonces, si se transmite de padres a hijos? Pues lo dejaremos para contestar en otro capítulo de esta serie. Pero como digo, si alguien le quita el sueño, que me pregunte. El pecado se transmite de padres a hijos. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo veremos. Por esa razón, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. La primera evidencia de las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa después de Adán y Eva fue el fratricidio, es decir, el asesinato de un hermano a otro hermano. Me refiero a Caín y Abel. Es una evidencia de la maldad en el corazón humano que puede llegar hasta matar a su propio hermano. Otra de las consecuencias que se fue desarrollando con el tiempo en la historia de la humanidad es que la maldad, en lugar de ser controlada, siempre va en aumento. Lejos de aprender las lecciones, de ver las consecuencias de vivir de espaldas a Dios, curiosamente, la humanidad, el ser humano, tiende a aumentar su maldad y alejarse más de Dios. En el libro de historia de la Biblia, el libro de Génesis, tenemos que 1500 años después de Adán y Eva, los días de Noé, dice Génesis 6, versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y conocéis la historia. Dios decide hacer borrón y cuenta nueva. Eliminamos a todos los malos de la tierra, nos quedamos con una familia justa y bueno, pues vamos a confiar ahora que ya los hijos de los justos también sean justos. Pero no, volvió a ocurrir.
y llegó la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, donde surgen los idiomas, diferentes idiomas del mundo y las diferentes naciones, fue una estrategia de Dios para frenar el progreso del mal. El dividir a la humanidad y poder bloques separados tenía, entre otros objetivos, frenar el avance del mal. Pero el mal sigue avanzando. Y aquí puedo hacer de profeta, pero no porque yo tenga ninguna profecía, sino porque Dios también lo dice. Y es que la maldad de la humanidad va a ir en aumento también hacia el futuro. Cuanto más pasen los años, habrá más maldad en nuestro mundo. Eso está en Mateo capítulo 24. Una última consecuencia de desobedecer a Dios, nuestros primeros padres y todos los que vinieron después, o vinimos después, es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Esta es la consecuencia final del pecado, o la muerte eterna. Es decir, la separación perpetua, definitiva, entre Dios y el hombre. Aquellos que no aceptan la salvación, el perdón que Dios nos ofrece, pues tendrán entonces una eterna separación de Dios. Porque hay un hecho, aunque todos morimos, todos resucitan. Aquí no desaparece nadie. Y resucitarán para tener uno de esos dos destinos. Bueno, eso es lo que ocurrió, lo que ocurre. Y me gustaría ahora, muy por encima, mencionaros algunas características de la humanidad actual. ¿Cómo es el ser humano entonces, según Dios por lo menos lo ve y se puede ver en la práctica? Bueno, la Biblia describe que el ser humano nace muerto espiritualmente, es decir, no tiene relación con Dios, está separado de Dios, y eso está en la carta a los Efesios. La Biblia enseña que el hombre, o mejor dicho, nos muestra, porque es una evidencia, el hombre hace lo malo. Romanos 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no puede hacer solo lo bueno. Sí, a veces hacemos cosas buenas, pero no podemos hacer solo lo bueno, también hacemos lo malo. Y Jesús usó una ilustración en el Evangelio de Mateo y dijo que es como un árbol. Y un árbol, si es bueno, da buenos frutos. Pero si el árbol es malo, quiera o no, produce frutos malos. Y por eso Romanos dice que separados de Dios no podemos hacer el bien. El hombre además no entiende lo bueno. Esto es muy interesante. No puede entender. Cuando Dios nos explica cuál es lo bueno y qué no es lo bueno, el hombre de por sí tiene una dificultad para entenderlo. Yo no sé vosotros, pero yo lo veo cuando hablo con personas no creyentes. Jesús decía en Juan capítulo 8, versículo 43, no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra. Y Pablo en 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender. Con lo cual, de por sí, el hombre no entiende las cosas de Dios. Y por eso tampoco tenemos que desesperarnos nosotros cuando compartimos el Evangelio y alguien vemos que no lo entiende. Bueno, porque Dios luego intervendrá para que lo pueda entender, le dará la oportunidad. Y el hombre, el ser humano, por muchas buenas obras que podamos hacer, son insuficientes para que podamos ser justificados, declarados justos delante de Dios. Y Dios se lo dijo, Jesús se lo dijo a personas religiosas, no a los que ya pasaban de todo. Se lo dijo a un hombre importante, a Nicodemo, un hombre de los fariseos, prominente entre los judíos. Y Jesús le dijo, mira, sabrás mucho de la Biblia, darás muchas clases a todos, tu vida será muy ejemplar, pero aún así el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entre los gentiles también hubo un hombre temeroso de Dios muy importante. Está en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Cornelio. Dice de él que era piadoso, temeroso de Dios, daba muchas limosnas y oraba a Dios continuamente. Y Dios, que conocía el corazón,
y el buen deseo de este hombre, le dijo que tenía que llamar a alguien porque le faltaba algo, lo más importante. Y él le dijo, mira, llámale porque te dirá palabras por las cuales serás salvo. Así que todas las cosas buenas que hagamos no garantiza ni hace posible la salvación de ninguna persona. Ya lo decía Isaías en el capítulo 64, que todas las bondades que podamos hacer son como trapos de inmundicia ante Dios. Por lo tanto, la conclusión a la que quiero llegar en esta mañana es que el hombre entonces necesita un Salvador. Y esta es la buena noticia que venimos a recordar y a proclamar en esta mañana, que Dios en su infinito amor ante nuestra condición tan terrible envió un Salvador. Y gracias a Dios que lo podemos celebrar hoy. Y celebramos que Cristo, el Hijo de Dios, vino para restaurar la condición humana, aquello que perdimos, aquel ideal perdido. Cristo vino para restaurarlo. Y yo diría más, Cristo vino incluso para mejorarlo, porque la nueva creación, lo que espera a los que creen en Cristo, será mejor que el paraíso que perdieron Adán y Eva. Cristo además vino para quitar ese pecado, ese que entró en el ser humano. Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo escribe el apóstol también, que él se manifestó a fin de quitar los pecados. Cristo también viene para restaurar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Y 1 Juan lo dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis de reflexión personal. ¿Qué significa para ti tener comunión con Dios? Cristo vino para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de pecado, pero vino también para que podamos recuperar aquella comunión, aquella relación con Dios. Y pregunto, ¿qué significa para ti tener comunión con Dios? ¿Significa venir el domingo y comulgar, tomar pan y vino? Tener comunión con Dios, intentar recuperar aquello que perdieron Adán y Eva, significa hablar con Dios unos minutos en el desayuno, en la comida y en la cena, dándole gracias por los alimentos, o al levantarte y acostarte. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Y es lo que Cristo vino a recuperar para nosotros. Yo lo diría en estas siguientes palabras, y voy a citar también una pequeña canción antigua. Creo que la comunión con Dios, lo que Cristo vino a hacer, algo tan extraordinario que podemos recuperar que Adán y Eva perdieron, es caminar con Dios en amistad. Caminar con Dios en amistad. Dice esa pequeña canción antigua, mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Le hablo a Él, le cuento mis pesares. Mi Dios y yo charlamos al andar. ¿No es extraordinario lo que Cristo vino a hacer por nosotros? El poder tener esta relación tan personal y cercana con Dios. ¿Y no es verdad que quizá muchas veces repetimos la historia del Génesis? ¿No es verdad que muchas veces el Señor viene para tener este rato de comunión contigo y conmigo, y el Señor nos anda buscando y pregunta, ¿dónde estás? Y tal vez esta semana me ha buscado, te ha buscado en algún momento y no teníamos tiempo para Dios. Y tal vez el Señor nos pregunta, ¿dónde has estado? ¿Dónde estás? Cristo vino también para capacitarnos para obedecer a Dios. Humanamente no podemos, pero nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos obedecer a Dios. Y ahora ya no hay excusa para que vivamos en desobediencia. Y finalmente Cristo vino para llevarnos de vuelta al paraíso. Ese lugar que describe Apocalipsis capítulo 21,
Jamás entrará en ella nada inmundo. Un lugar perfecto. Y esa es nuestra expectativa futura. Y por eso hoy celebramos a Cristo, que nos lleva de vuelta al paraíso. Creo que la creación original de Dios, aquel paraíso, la creación de las plantas, los animales, Adán y Eva, yo creo que diría que hasta fue algo divertido para Dios. Pero la nueva creación, el nuevo paraíso, tuvo un costo altísimo, que es la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, para lavar nuestro pecado, para restaurar nuestra relación con Él.